Señoras y señores, el segmento del señor Augusto Griner. Bueno, me parece que hoy lo que podríamos hablar es de algo que la vez pasada hicimos una charla con Benedetti, justamente, y estuvimos hablando sobre el tema de los populismos. Qué interesante tema. Porque hay gente que piensa que populismo es de izquierda y no necesariamente. También existe el populismo de derecha, porque el populismo en sí no es una ideología. De hecho, tienen ideologías anfitrionas. Toman una ideología y son estrategias y métodos que se aplican de forma comunicacional para poder llegar a un fin, o sea, generalmente, evidentemente, obtener poder. Y lo que quería hacer hoy es un ejercicio de, primero vamos a hablar de qué es el populismo, cuáles son las características que tiene, que yo lo dividí en 8 puntos. Quería preguntarte, a ver, vos qué pensás que rescatás de este gobierno, qué te gusta de este gobierno, de la administración, tipo, ¿qué te gusta? Federico Sturzenegger me gusta. Lo que pasa es que me gustaban cuadros que había antes. Diana Mondino me gustaba muchísimo. Diana Mondino me parece que era una gran representante. Pero más allá de las personas, el accionar del gobierno. No, creo que Federico Sturzenegger está haciendo un gran trabajo. La desregulación. La desregulación. La economía, algunas cosas sí, otras no. Seguridad. En seguridad, bueno, pero eso siempre lo decimos acá. El trabajo de Patricia Bullrich creo que está haciendo un gran trabajo en seguridad. Más allá de que puedo tener críticas con algunas personas de su gestión, creo que ella ha llevado adelante un gran cambio, sobre todo en materia cultural de las fuerzas de seguridad. Sí. Que no lo empezó ahora, empezó del gobierno de Macri. Claro. Pero si vos me decís económico... Inflación, pobreza. Bueno, el otro día Tuvimos un gran debate con Fausto. Yo hay una pregunta que me quedó hacerle a Fausto Espotorno. Ustedes cuando estaban debatiendo el tema de la inflación, por ejemplo, que decía, baja la inflación, algunos alimentos han aumentado levemente, que baje la inflación no quiere decir que no suban, siguen subiendo, pero desaceleradamente. El tema es que en un momento la gente empezó a mandar audios y dijo, bueno, sí, pero a mí me aumentaron los servicios, me matan con los servicios. Entonces Fausto dijo, claro, porque se quitaron los subsidios. Claro. A mí me parece bien que se quiten los subsidios. A mí me parece que una casa, no sé, en un barrio paquete de Capital Federal como Villa Urquiza, tenga subsidiado el gas, la luz, eso me parece un afano. Claro. Entonces me parece bien que se quite los subsidios. Ahora, eliminame impuestos. Claro, sí, y tasas municipales. Bueno, pero eso ya el gobierno nacional no puede hacer. Yo estoy hablando del gobierno nacional. Claro. Hay un montón de impuestos nacionales que no se han bajado y no se van a bajar porque tienen que seguir recaudando. Y creo que el ajuste lo pagó la clase media y la clase media baja trabajadora. Es que de hecho si vos hablas con industriales, comerciales, te dicen como, che, desregulaste para muchas cosas de importaciones y todo, pero no podemos competir en igualdad de condiciones. Bueno, eso es lo que voy yo. A veces se debate y dice, bueno, pero ¿qué querés? A mí me parece bien que se abra todo y que vengan todos los productos del mundo. Claro. El tema es que si vos tenés una persona que produce ropa aquí y no le eliminaste un solo impuesto... Es que de hecho hay una frase de liberalismo que dice tipo, no quiero tu ayuda, quiero que me saques el pie de encima. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? Que justamente hay mucha gente que te defiende estas cosas, la economía, la seguridad y demás, pero hay otros elementos que quizás no están tan buenos. Uno habla con mucha gente, a mí me ha pasado... Yo soy muy crítico, por ejemplo, de la gestión educación. No conocemos el nombre del ministro de Educación, lo cual me parece aberrante. Y ya creo que en un año y pico, donde se ha estabilizado muchísimas áreas del gobierno, ya podrían empezar a reestructurar y empezar a promover un sistema educativo, reformas educativas interesantes. Nosotros tenemos un gravísimo problema que no es solo la pobreza y la desnutrición, sobre todo en infantil y en adolescentes, sino también sistema educativo arcaico. Claro. Sobre todo en escuelas primarias y secundarias. Claro, sí, lo hablamos la vez pasada esto. Pero bueno, a lo que iba es que no solo que una puede hablar con gente y que te dice, no, bueno, yo rescato la gestión económica y de seguridad, fíjate cómo estábamos con inflación del 300% interanual y ahora bajó, y la pobreza, etcétera, ¿no? Y hablas con esas personas y dices, no, bueno, pero no me gustan tal cosa. Y uno puede decir, bueno, eso es lo que hablabas vos con alguien, ¿con quién? Con el verdulero. No, pero es de hecho la defensa que hace el propio gobierno. Te pintan, mirá la economía, no es que te salen con muchas otras cosas. Generalmente lo que exponen como logros es la economía. Pero si vos te salís de eso, de la economía, de la seguridad y ese tipo de cosas, ¿no encontrás muchas similitudes con el kirchnerismo? Te doy un claro ejemplo, poner como enemigo público al periodismo, perder tiempo peleándote con artistas, usando un montón de peleas para desviar la atención en los temas importantes. Así que bueno, vamos a evaluar esto, que sería las estrategias populistas, de un lado de Cristina Fernández, como el peronismo de izquierda, de Javier Milei, como lo que podría considerarse una derecha liberal, y vamos a empezar con la primera, antagonismo, nosotros contra ellos. Esta es la creación de un antagonismo entre el pueblo y una élite
El pueblo sabe lo que hace, sabe lo que quiere, el pueblo es sabio y está conformado por gente honesta, gente buena, mientras que las élites, hay distintas élites, o sea, no es que hay una élite, son élites corruptas, ajenas a los intereses populares, o sea, del pueblo, y los integrantes de esas élites generalmente son deshumanizados como los otros, o sea, esos otros que son los que le hacen daño al pueblo, ¿no? Y se mantiene esta dicotomía entonces de nosotros contra ellos. Nosotros o ellos, claro. Claro, es una característica principal. Yo vengo a plantearte esta ideología, qué sé yo, estos son los malos, nosotros somos los buenos. Ahora después vamos a ir con los ejemplos. Primero quiero ir en esta parte teórica para que se entienda de qué es lo que vamos a estar hablando. El siguiente es lo que es ahí, liderazgo carismático y personalista, que es cuando el líder busca una conexión directa con las masas y utiliza un lenguaje generalmente informal para poder proyectar cierta autenticidad y cercanía. Mira qué lindo ahí con un niño en brazos. Es algo que hacía mucho Mussolini, lo de estar con niños. Y bueno, lo de usar niños es algo que cada vez estamos viendo más, lamentablemente. Pasemos al siguiente, apelación emocional, que es generalmente cuando hay un discurso sencillo y directo que ofrece soluciones fáciles a problemas complejos y suele tener un alto contenido emocional para apelar a las frustraciones, a los miedos, a la esperanza, a la indignación, construyendo narrativas de identidad compartida, como para que vos sientas como, yo también siento eso. Y como generás a través de las emociones ese sentimiento de todos nosotros estamos sintiendo esperanza de que el país salga adelante, por ejemplo, ¿no? Pasamos al siguiente, la desconfianza y crítica a las instituciones tradicionales, que es el ataque y deslegitimación a los partidos políticos convencionales, a los medios de comunicación, al poder judicial, etcétera, donde se presenta al líder como una alternativa a todo eso que finalmente termina debilitando esos contrapesos democráticos. De hecho se dice, ¿no?, que la prensa es el cuarto poder y no es por nada, es precisamente como si se mandan cagadas de todos los otros poderes, te enterás por medio de la prensa, supuestamente para eso. El siguiente que tenemos, la polivalencia ideológica, y es lo que estaba diciendo recién, que el populismo toma ideologías anfitrionas, no es que tiene una ideología particular, no se adscribe a una sola ideología rígida, sino que se puede adaptar a las preocupaciones que tenga cualquier sector del espectro político. Así que ese es el otro punto. Pasamos al siguiente, ya es el sexto. Movilización masiva y explotación de agravios sociales. Es la búsqueda de movilización activa de la población mediante manifestaciones, que también eso lo solemos ver, ¿viste? Cuando quieren mostrar el músculo y mirá cómo llenamos plazas. Muy típico del peronismo eso. Es súper típico del peronismo. Aquí en Argentina. Y bueno, después también, como digo, es el uso de redes sociales, adaptando el populismo, claro, a las nuevas tecnologías, donde también se fomenta un sentido de comunidad, de sentimiento compartido, de pertenencia al grupo. Bueno, la siguiente, la número 7, el uso estratégico de los medios tradicionales y digitales, que es el empleo de las plataformas de comunicación, especialmente ahora redes sociales. Pasó Majul y dijo, cuidado. Cuidado. ¿Qué se hace para establecer una relación directa con los seguidores y difundir mensajes sin intermediarios y facilitar la propagación de la desinformación? Bueno, es básicamente eso, la utilización de los medios para comunicar. Y después la octava, que es la desintermediación comunicativa, que es eso de sacar los intermediarios, básicamente, desintermediación. Sacar los medios de comunicación y dejar directamente en las redes un mensaje más directo. Claro, un mensaje más directo permite que el líder pueda controlar la narrativa y eludir la crítica. Entonces vos no tenés a un periodista que te está diciendo, ¿pero por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Bueno, y de esta forma se socava entonces las instituciones independientes, la rendición de cuentas y demás. Así que bueno, ahora vamos a pasar a aplicar estas características tanto sobre cómo es que estas estrategias fueron aplicadas por Cristina Fernández y por Javier Milei. Sí. Y empezamos por lo que ya mencionamos, el antagonismo, donde, bueno, estamos diciendo la construcción del pueblo contra las élites, que es una herramienta que fue central para Cristina Fernández y ahora también lo está haciendo para Javier Milei. En el caso de Cristina, estableció ese nosotros como el pueblo, ¿no? Lo de siempre, la década ganada, el pueblo, generalmente la gente pobre, los peronistas y demás. El pueblo, porque si sos pobre y cagás en un balde, sos pueblo. Si vivís en Recoleta o tenés la suerte o por cuestiones laborales tenés que... te rompiste el culo y... Claro, ahí sos un oligarca hijo de puta. Desclasados. A pesar de que los líderes políticos que por lo general señalan entre sí payo, gorila, ustedes no son pueblo, ustedes están en contra, que esto, que los otros, terratenientes y qué sé yo, viven entre la oligarquía y los terratenientes. Claro, son ellos. Es lo que son exactamente ellos. Y bueno, eso es una parte, el nosotros y el ellos, que bueno, son
grupos económicos, como decías, bueno, no sé, el campo, los empresarios, los fondos buitre, los medios, que es algo bueno que ya Clarín. Claro, por eso los medios, el poder judicial. Clarín no tiene suerte, ni con Cristina, ni con Milei. Bueno, y esto, claro, Cristina tuvo y tiene una retórica que es agresiva e informal, pero se mantiene de ciertos límites. No se suele ir al carajo diciendo barbaridades, así. Bueno, otro punto que lo que decía, se suele deshumanizar a los otros, como hicieron tantos populismos incluso en Europa hace unos 80 años. Y en el caso del peronismo, en el caso del cristinismo, tiene esa herencia peronista de llamar gorila a todo aquel que no sea peronista. Y se presentan Cristina, aparte, bueno, se presenta como víctima, así puede justificar la persecución a los medios, como lo hicieron, por ejemplo, con la ley de medios, como te acordarás, o con reformas judiciales, como fue en el caso de la reforma judicial de 2013, que querían meter ahí un Cristina Eterna, ¿Te acordás? Querían meter el Cristina Eterna, Diana Conti diciendo, queremos Cristina Eterna. Bueno, esto también con intervenciones y expropiaciones de empresas. Ahora pasemos a Javier. Javier también centra su discurso en la dicotomía entre el pueblo, pero no le dice el pueblo, es como los argentinos honestos, básicamente, el trabajador, la clase media, por lo general, se apela a eso, y la casta. Pero lo que pasa es que la casta ahora puede ser políticos, empresarios prebendarios, algunos, porque hay otros empresarios prebendarios que está todo bien con esos empresarios prebendarios. Es según qué tan prebendarios seas. Claro, según qué tan amigos seas. Sindicalistas, que también depende del sindicalista, porque con algunos que se llevan muy bien. Los medios, también depende de cada uno. Y los jueces parasitarios, salvo que seas lijo, por ejemplo. Entonces todo esto obviamente es dirigido, no es que todos. Eso también, el tema de la casta es algo que es muy común. De hecho, bueno, por poner un ejemplo, pasaba con Chávez, con lo de esto, lo que es pueblo y que es lo que le llaman, sino antipueblo. Los pitiyanqui. Todos esos son antipueblo. Claro. Y yo digo, ¿quién es casta? Aquí estaba el diablo. Aquí estaba el diablo, los pitiyanqui. Bueno, a lo que voy es que Macri antes era casta, ahora ya no es casta, ahora después pasó a ser casta de nuevo. Bueno, eso es precisamente decir, bueno, este es el malo, nosotros somos los buenos. ¿Quiénes son casta? Los que yo diga. La retórica de Javier también es agresiva e informal, como en el caso de Cristina, pero evidentemente más mal hablada y usando descalificativos en vez de gorila, mandril, otro simio. Y también, bueno, ataca a la prensa, descalifica públicamente a figuras que él antes admiraba, como recordarán los casos de, o sea, gente Mingo Cavallo. como Cavallo, que hizo una pequeña crítica, entonces lo empezó a hacer mierda de ser el mejor ministro de Economía de la historia. Le echó a la hija. Le echó a la hija del Estado, de todo. Y lo peor es que vos en el informe que veías de Cavallo, hay una crítica boluda, decía, no, hay un atraso cambiario y hay 20 puntos. Hijo de mil puta, voy a echar a tu hija. Bueno, pasó eso. Y antes era un genio. Antes era un genio y ahora pasó a ser un idiota. Después también pasó con el premio Nobel en Economía, Paul Krugman. Sí. Que también antes era alguien que Javier reivindicaba y en cuanto le hizo alguna crítica pasó a ser un boludo, que no sabe nada, que es un burro, un ignorante. Pero bueno, y también, claro, intentó influenciar el Poder Judicial con decretos. Estamos hablando de gente que le hizo críticas al presidente, críticas constructivas, no pelotudeces a lo Mengolini. Bueno, en comparación, si vemos, estos dos líderes, en este caso Cristina y Javier, construyen un enemigo central que lo van adaptando, como decía, para poder movilizar a la base de electores y de seguidores. Cristina contra los poderes económicos y judiciales, Milei contra la casta y el Estado en general. Los dos coinciden en que ven a la prensa que no es afín a ellos como rival, porque Cristina también tenía 678, estaba todo bien con 678, con, no sé, con el Gato Silvestre en una época, porque ¿te acordás que antes el Silvestre? Claro, antes el Gato Silvestre estaba TN. Y después de golpe se hizo kirchnerista. Después de la ley de medios pasó. Y Dugan era macrista y después se hizo kirchnerista. Entonces depende si me apoya o no. Y acá pasa lo mismo también. Feynman hace no mucho lo estaban matando. Lo mataban a Feynman hace no mucho. Y ahora de golpe es un genio otra vez. Bueno, va cambiando quién es un buen periodista y quién no es un buen periodista, no según las conveniencias. Pasamos al siguiente, que es el liderazgo carismático. Ya habíamos hablado que, bueno, tanto Cristina como Javier cultivaron un liderazgo carismático personalista, aunque con enfoques distintos. En el caso de Cristina, estableció una conexión con un estilo confrontativo y se posicionó como la continuadora del proyecto de Néstor. A menudo utiliza un lenguaje, como estamos diciendo, informal e incluso vulgar, y se refiere a las preocupaciones cotidianas, llegando a afirmar que pertenece a la clase media a pesar de su fortuna. Esta dualidad la permite ser percibida como una figura con una trayectoria política que es cercana al pueblo, como pasaba también con Eva Duarte, ¿no? Y pasando ahora al siguiente, a Javier, estamos haciendo esta comparación de cómo es que cada uno usa las estrategias, ¿no? Javier proyecta una autoridad carismática como un outsider, que es de hecho un término que él mismo ha usado, un outsider combativo. Su estilo también, bueno, lo que estamos diciendo, esa informalidad y la vulgaridad, recurre a insultos, y tiene esa imagen de rockero de la política.
y tiene un modo de hablar que intenta generar shock y reforzar esa imagen de outsider. Además, también se promovió, que esto es algo que me generó preocupación en su momento y bueno, ahora ya hasta es gracioso, esa figura casi mesiánica de él, llevando a que sus seguidores no lo cuestionen por temor a ser expulsados de su círculo y que afirmen que el accionar del partido es guiado por Dios, por las fuerzas que vienen del cielo. O sea, es gracioso porque esto si lo escuchan de afuera dirían como... Dios ya dijo, yo no tengo nada que ver. Bueno, en comparación decía, ambos son líderes indiscutidos e incuestionables que priorizan una conexión directa a las masas, Cristina como un continuador del proyecto, Javier como quien viene a romper con lo establecido. Pasando al siguiente punto, que es la retórica simple de la apelación emocional, tanto Cristina como Javier emplean una retórica, como digo, simple para poder apelar fuertemente a las emociones y ofreciendo soluciones simples a problemas complejos. Cristina, en el caso de ella, mantiene un discurso rupturista que simplifica los problemas con confrontaciones binarias y soluciones que suenan tan fáciles que pareciera que pueden funcionar. Se apela constantemente a la frustración, a la ira y a la esperanza de que las cosas mejoren, especialmente a través de la narrativa de la persecución política y el lawfare, transformando los problemas legales de Cristina en una causa colectiva del pueblo. Viste que ahora que la metieron en cana, está ahí en la casa, en el departamento mirando Netflix, y que la gente salió como a quejarse de como que es una afrenta contra todos ellos, contra el pueblo, porque ella fue en cana por chorra. Bueno, logró que la gente defienda eso. Ella fue en cana porque le devolvió la dignidad al pueblo y la oligarquía argentina eso no lo soporta. Bueno, y cerrando con esto, conecta con un sentido de pertenencia, evocando a esa década ganada y a la nostalgia, buscando generar empatía, hablándole generalmente a los pobres. Javier Milei, por otro lado, utiliza esta retórica también simple y directa, ofreciendo soluciones fáciles y a veces radicales, como es el caso de la motosierra para el ajuste fiscal, como algo simple, como motosierra. O sea, digo algo muy simple, ya está. Yo siento que hay gente que no entendió nunca esa metáfora. Y el objetivo de la metáfora de la motosierra era cortar lo que nos servía. Claro, pero cortar tipo, bueno, así como a lo bruto. O bueno, el tema de la dolarización, que lo proponía a través de cerrar el Banco Central haciéndolo volar por los aires para terminar con la inflación. O sea, y eso fue una propuesta real. Pero a lo que voy es esa apelación de, bueno, motosierra y vuelo el Banco Central y listo. Ahí sí se solucionó todo. El discurso también, evidentemente, es emocional y se apela también, de la misma forma, a la frustración, a la ira y a la esperanza. Y especialmente entre los jóvenes se moviliza el resentimiento y la humillación contra lo que consideren casta, y mientras en redes sociales se generan emociones de triunfo, optimismo y alegría entre sus seguidores. Y además, bueno, también está el miedo a que vuelva el kirchnerismo, ¿no? Así que, bueno, en comparación, ambos líderes utilizan este lenguaje directo emocional para simplificar la realidad. Cristina apela a la persecución política, a la nostalgia de la década ganada y al legado peronista. Javier recurre a metáforas como la motosierra y al temor del regreso del kirchnerismo. Y hay algo que acá quería destacar, porque claro que el lenguaje de Javier, algo que estábamos diciendo, es más vulgar y agresivo. Cristina es informal, pero bueno, tiene un tono un poco ahora más es que político. empezó a putear, ¿viste? A insultar. Sí. A ponerse a tono. Sí, a ponerse a tono con no la hay peor actualidad, cosa, ¿no? Me hizo acordar a Burns cuando va a la escuela secundaria. Hacerse joven, que va con el gorrito y la ropa de Jimbo. Miren, yo también hablo como Milei. Qué vieja pelotuda. Y además, otra cosa, pequeño aclaración. Hay gente que insultar le queda bien o no le queda bien, pero ya va con sus formas. No a todos le queda bien. Yo a veces veo políticos que no tienen carisma, que no tienen alma, que no tienen nada, que son unas amebas, que intentan imitarlo a Milei y dicen, ¡hijos de puta! Y vos decís, flaco, no insultes porque te queda como el orto. Y esto es un mensaje a la dirigencia política. No copien todas las formas al presidente. Sean ustedes. A veces, si la sociedad argentina escucha cada vez menos insultos y menos peleas estúpidas e idioteces, quizá la sociedad argentina empiece a escuchar más a los políticos. Bueno, pasemos al siguiente, que es la desconfianza y la crítica a las instituciones tradicionales. Ambos líderes populistas, tanto Cristina como Javier. Qué loco, ¿no? Decir Javier, un líder populista. O sea, de derecha. Quiero de nuevo remarcarlo, porque diciéndolo así... ¿Él es liberal? No sé, eso igual es discutible, porque hay un montón de cosas que decir, che, esto no es liberal. Ser personalista no es liberal, así que ser bileísta es un oxímoron, porque el liberalismo no es personalista. Pero bueno, yo creo que eso se debate de otro ¿Su debate. gobierno es liberal? Y algunas cosas sí, otras no. ¿Cómo cuáles no? Por ejemplo, no sé, lo de la tomar deuda me parece rarísimo. Porque, a ver, la deuda, Javier había dicho que nunca, no, que el FMI, que no sé qué. El que toma deuda es un idiota. Que es inmoral, que es antiliberal tomar deuda porque es echárselo a las generaciones futuras, qué sé yo. Y si ya tenemos superávit, bueno, no sé. O sea, yo no soy economista, así que es difícil. Pero bueno, él decía que era antiliberal, o sea. ¿Vos crees que si el Milei de Intratables hoy se sienta acá, sería crítico de este Milei, no? No sé.
Porque quizás el Milei de Intratable es el mismo de ahora, pero no mostraba. Bueno, el personaje que salía en Intratable, bueno, claro. que se juntaba con nosotros. Aparentemente sí. Estaría acá puteándolo al Milei presidente. Diciendo cómo vas a estar tomando deuda, zurdo. Lo estaría puteando por ponerlo a Caputo. A los Menem. Que los puteaba a todos. A los Menem no sé si antes los puteaba, Sí. ¿A Sturzenegger también? No lo escuché. A Patricia, bueno. A Patricia. Hasta último momento diciendo que mataba niños. Sí. Bueno, en el caso de los dos, muestran una tendencia a generar desconfianza y de criticar a las instituciones tradicionales, debilitando los contrapesos democráticos. En el caso de Cristina, deslegitima preventivamente a los contrapesos, como es en el caso del Poder Judicial, al que denomina el Partido Judicial, y a los medios de comunicación, de nuevo, que no son afines a ella. Critica a los jueces y a los fiscales como obstáculos a la voluntad del pueblo. Me hace acordar ¿Te acordás? La democratización de la justicia. Y parte del poder económico concentrado, bueno, como los terratenientes, los fondos buitres y todo eso. Otro ejemplo claro de esto es el video contra la Corte Suprema que hizo, donde se interpreta como un intento directo de deslegitimar a la justicia, que hizo Cristina. Porque la Corte Suprema está diciendo que sos culpable. Y no, bueno, eso es política. Y todos integrantes de una corte que muchos vienen del kirchnerismo. Pero aparte fueron puestos. Lo vieron como 15 jueces, pasó por un montón de jueces. No importa, la justicia la maneja Macri y Milei. Hay otra cosa, ¿te acuerdas que antes, cuando nosotros le pegamos al kirchnerismo, mientras muchos de los que están ahora en el gobierno los militaban, que decíamos como, che, pero Cristina esto, qué sé yo, bueno, denunciarlo a la justicia. No sé, lo verá la justicia. Culpable. Está mal también. Bueno, sigamos. A pesar de la larga trayectoria política que tiene, constantemente se presenta como una alternativa a la clase política existente, Cristina, siendo que está en la política de fines de los 80 o principios de los 90. Pasando a Javier, ataca también directamente a los partidos políticos convencionales y a lo establecido como los poderes económicos, mediáticos, culturales. De nuevo, lo que se considere casta, ¿no? Como estaba diciendo, se posiciona como un candidato de la antipolítica y descalifica a toda la clase política bajo el término de casta, siempre y cuando no respondan a mileísmo. Porque, como decía, hay algunos que eran casta y ya no. Como Bullrich, que está en política también hace como 30 años, pero no es casta. Casta es lo que yo digo. Bueno, extiende sus críticas también al Poder Judicial, refiriéndose a la justicia laboral. Ahora, por ejemplo, salió a pegar a la justicia laboral, que igual, bueno, en ese caso, en muchos casos, esta delegitimación sistemática que tiene Javier busca activamente debilitar este contrapeso. Así que bueno, en comparación, ambos delegitiman estos contrapesos democráticos fundamentales. Cristina apunta principalmente contra el Poder Judicial y a la prensa, y Javier a la política tradicional y también a la prensa. Ahora pasemos a lo que hablamos hace un rato, ahí tenés a Kim Jong-un con Donald Trump, la polivalencia ideológica. Que es esto de que puede ser de cualquier tipo de ideología. En el caso de Cristina, bueno, ya sabemos, es profundamente peronista, aunque vas a tener peronistas que digan que no, y se muestra una notable capacidad para manifestarse a lo largo de todo el espectro político, como siempre pasó con el peronismo. Inicialmente buscó forjar una fuerza progresista por fuera de la estructura del Partido Justicialista, pero con el tiempo se terminó apoyando dentro del peronismo y formó alianzas con sectores que hasta algunos podrían llegar a considerar los conservadores. Hasta el Partido Comunista se metió dentro del Frente de Todos. De hecho, uno de los que lo militaban era este muchacho que ahora hace poco está en la Libertad Avanza de Formosa, que lo hablamos la vez pasada. Cristina, a pesar de haber expresado críticas al peronismo, ¿te acordás cuando los puteaba hablando con Parrilli? Busca activamente presidirlo, lo que evidencia una notable adaptabilidad pragmática para adquirir y mantener el poder. En el caso de Javier, en su populismo es un ejemplo de cómo se combinan las ideas liberales o libertarias con este estilo populista de derecha, que bueno, lo que estamos diciendo, un estilo confrontativo, la apelación constante a la casta, que se alinea con figuras como Trump o Bolsonaro, que también tienen muchas características similares. Capitaliza. Es que, perdón, Trump no es liberal, primero y principal. Primero es proteccionista en el ámbito económico. Y segundo, es un populista hecho y derecho. Hay un montón de cosas con las que estoy de acuerdo con Trump, pero lo de decir, ¿y cómo se detiene el problema de los inmigrantes? Que no sé qué sé yo. Pongo un muro gigante y ya está. Listo. Toda la campaña hablando de que iba a poner un muro. Y Javier de voy a volar el Banco Central y voy a dolarizar. Y la motosierra. Y decía, no, así con la motosierra. O sea, son cosas en común. Bueno, en el caso de Javier, capitaliza distintas demandas insatisfechas de distintos sectores, como de los estudiantes, los jubilados, de los desempleados, y las unifica bajo una misma protesta contra la clase política. Si los comparamos, haciendo una comparación entre los dos, bueno, Cristina está en la izquierda, Javier está en la derecha, pero, como estábamos diciendo, tienen estas cosas en común. Punto 6. Dale. La movilización masiva y la explotación de agravios sociales. La movilización, en ambos casos, son claves para forjar este sentido de pertenencia y de comunidad y de canalizar el descontento. En el caso de Cristina, se impulsa un Estado asistencialista que busca estas movilizaciones masivas mediante el clientelismo, como ya vimos, como los planes sociales, si no venís no cobrás el plan social, lo mismo que también, bueno, hace el comunismo. Y arenga la militancia con lemas que crean este fuerte sentido de comunidad.
De hecho, se termina consolidando este populismo en el conflicto agrario de 2008, donde se explotan todos estos agravios y se reconfiguran las alianzas. Y de hecho, a partir de eso fue que se pelearon con Clarín. No sé si te acordás. Sí, obvio. O sea, un año antes, el 7 de diciembre de 2007, Néstor Kirchner firma su último decreto, que es el de la fusión de Cablevisión y Multicanal. El 7D. Luego con la ley de medios... ¿Te acordás de la canción de Ya se acaba el monopolio, ya se acaban los dueños de la verdad? Hay mucha gente joven que no tiene idea de cuando decimos el 7D, la ley de medios. Bueno, que estuve. Sabatella, ¿te acordás? Sabatella, el AFCA. El AFCA. Bueno, Javier también busca estas movilizaciones masivas a través de mitines, redes sociales. Bueno, ahora lo que hizo en lo de la iglesia, cuando está en el CIPAC. Hay algo que también viste que Javier constantemente está buscando en redes sociales, que es cada vez que una cuenta con 10.000 seguidores de Holanda dice Javier Milei y él lo retuitea y pone fenómeno barrial. Mira, acá este tipo habló de mí. Yo se lo puse y digo, ¿me estás retuiteando un tipo de 13.000 seguidores? Tipo, ¿qué tiene? Sí, es de otro país, pero... ¿A vos te nombran en Suecia? A vos, no, pero ¿a vos te nombran o no? Pero no te nombran, así que callate. Cállate. Cállate la boca, bobo. Capitaliza este rechazo hacia la casta y esta humillación. De igual manera, hay cosas que no le han salido bien al Presi. Elon Musk ahora salió a decir, no, la verdad que lo de la motosierra es una cagada, no lo tendría que haber hecho. Y también Trump está bastante distanciado desde que pasó lo de Libra. Está bastante distante. Obvio. Porque en Estados Unidos, yo no sé si ustedes saben, acá nadie dice nada de la nación, entonces están mirando para otro lado. Siguen investigándolo. En Estados Unidos están investigando sobre todo a Karina. Y a lo que iba, bueno, que también se ve cuando están esas manifestaciones. Que eso no va a terminar bien, lo voy a decir. Lo de Libra no va a terminar bien. Sobre todo para ella. Bueno, pasando al siguiente punto, al 7, el uso estratégico de los medios. Tanto Cristina como Javier hacen este uso estratégico. En el caso de Cristina, ella fue la que empezó con los trolls, que en su momento se conocieron como CiberK. ¿Te acordás? La nota de la nata, Periodismo para Todos. Sí. No sé si fue en 2012, 2011. 2012. Cuando empezó a hablar de eso, decían los CiberK, y la mayoría diciendo, ¿qué mierda es un CiberK? Los trolls, que ahora son tan famosos, empezaron con Cristina. Y también financiando medios afines, realizadores, artistas, mediante pauta oficial, actos, subsidios. ¿Te acordás a Fito Páez con la bandera? Con el collar de Venezuela. Con el collar de Venezuela cantando. Si la tocan a Karina, qué quilombo se va a armar. Che gorila, che gorila. Van a cantar. Sí. Bueno, la cuestión es que eso, de esta forma se asegura una difusión y un control del mensaje mediante todo esto que termina siendo financiado por el Estado, ¿no? En el caso de Javier, sí concede entrevistas, que Cristina no, viste que muy rara vez estaba esa en la que decía, vos sabés que sí. Vos sabés que sí, pero si no en general, muy rara vez dio entrevistas. Cristina, Javier se la pasa dando entrevistas, pero únicamente a periodistas de medios tradicionales o streaming que son afines, donde las preguntas son suaves o acordadas, como estamos hablando hace un rato. Y si alguien llega a hacer alguna pregunta que lo incomode, la borran la pregunta. Voy a mandar una solicitud. Antes Javier nos daba entrevistas a nosotros todos, obviamente. Nos pedía que le hiciéramos entrevistas. Bueno, en algún momento vamos a hacer entrevistas, yo le voy a mandar las preguntas por escrito. La primera va a ser, presidente, ¿cómo se levantó hoy? Presidente, ¿qué comida balanceada le da a Conan? Presidente, ¿qué es lo que más le gusta de la programación de Neura? Presidente, ¿es feliz? La cierro con esa que es como la pregunta más cool. Así sí quizás te den entrevistas, está pactado. Bueno, en redes sociales también emplea a sus militantes para retuitearle las publicaciones que él nos anima a hacer. Es algo que viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y además sus militantes también generan el contenido bait para ser viralizado. Para quien no entienda, bait, que es como anzuelo o carnada, creo que sería, que es esto de decir alguna barbaridad, alguna estupidez o lo que sea. Si vos te lo crees, te lo creíste y se viraliza. Y si no, y si decís, che, pero esto es una barbaridad, esto es mentira, te dicen, boludo, pero era un chiste. Vos sabés que yo me cago de risa de... A mí a veces me bardean en las redes, yo me cago de risa, no me interesa, me han dicho de todo. Yo entiendo el juego de las redes, sí, entiendo que es así. Pero hay cosas que se pasan de mambo, y esto a la gente que está del otro lado, sobre todo los chicos. Ojo con cuestiones como, más allá de los chistes que uno puede hacer, ya cuando se utilizan enfermedades, cuando se utilizan poner fotos de personas y acusarlas de cosas aberrantes como la pedofilia. Hay mucha gente grande que utiliza las redes sociales y no entiende eso y comparten las imágenes, y eso puede generarle graves problemas. O sea, una cosa es la chicana política, la pelea, callate, el sobrado, cuánto te paga, eso es pura pelotudez, esto todo bien. Pero ya cuando se acusa de aberraciones, simplemente poniendo
poniendo una foto y que la gente grande después pueda compartir esa foto o eso. Si yo imagino, hay un periodista que el otro día lo acusaban de esa aberración, de uso de menores, y yo decía, mirá si tiene un hijo de 10, 12 años, abre Twitter y ve eso. O hay un pelotudo ahí que le dice mogólico a todo. No importa, ni voy a dar el nombre. Pero, digo, no es necesario tal bajeza. Mirá que yo al kirchnerismo lo aborrezco. Yo no me burlaría de un funcionario kirchnerista que tiene un hijo con síndrome de Down. No entiendo cuál es la ¿No te acordás de la crítica campaña ahí? 2023 cuando lo bardearon a Luis Juez por haber ido con la hija a votar? Verónica Sicora, que ahora seguramente sea candidata en la Libertad Avanza en Córdoba. Verónica Sicora se le burló a Luis Juez por su hijita. Porque dijo que la llevaba a votar para dar lástima. De una bajeza absoluta. Bueno, esa lo más probable es que sea candidata de la Libertad Bueno, Avanza. y ahora este también, Sagaz Luna también, era el que había dicho que nadie quiere votar a un discapacitado y que dijo, no, lo vamos a correr, ¿cómo va a decir esa barbaridad? Y ahora nada, tiene poder, tiene cargo y todo. A los Bueno, hoy discapacitados. preguntaron por el propio Nicolás Márquez, burlándose de Esteban Bullrich. Digo, y es por eso que a mí hay cosas que a veces me dicen, callate, ¿qué te volviste? ¿Tibio? ¿Qué queso cuca ahora? No, yo no voy a entrar en esa. Eso no tiene nada que ver con la batalla cultural ni con defender ideas. Burlarte o chicanear a una persona que tiene ELA, burlarte o chicanear a un tipo que tiene un hijo con capacidades diferentes, agarrar la foto de un periodista y decir, no, coge pendejo, no sé qué, eso no es por ahí. Bueno, ahora sí, comparándolos a ambos, eluden a los intermediarios que son críticos. Cristina más bien recurría a las cadenas nacionales, que Sí. Javier no lo hace, y a los medios tradicionales pautados. Javier es más bien digital, aprovecha las redes, los streamings, los influencers, todos afines, que lo elogian constantemente, y los medios con pauta indirecta, como hablamos la vez pasada del caso de YPF, que desde 2012, que está estatizada, nunca había gastado tanta pauta YPF como en el último trimestre. Y por último, la desintermediación comunicativa, esto de sacar a los intermediarios, que en el caso de los dos es algo que aplica. Cristina Fernández usa las redes sociales para eludir a lo que podríamos llamar estos guardianes tradicionales, como es en el caso de los periodistas, comunicándose directamente con la gente e incluso desarrollando un estilo personal e informal que fomenta esta lealtad emocional. Además, bueno, durante el gobierno, como estamos diciendo, usaba cadenas nacionales para ser directo y hacía conferencias donde nadie le podía preguntar nada. Y hablaba ella sola y tenía de un lado a Evita y del otro lado a Evita. Javier aprovecha más las redes sociales para esta comunicación directa y elude, como decía, a estos periodistas que pueden ser incisivos y la gran cantidad de seguidores que tiene, sumando a los influencers, muchos de esos pagos o con cargos. Y los funcionarios potencian esos mensajes de todos los militantes, los funcionarios y demás que replican lo que él dice y se difunde este contenido para, bueno, terminar asegurando su alcance. En comparación, ambos líderes dependen principalmente de las redes sociales y del uso de trolls o militantes para controlar esta narrativa y evitar la crítica directa. En conclusión, a lo largo de este análisis hemos observado cómo tanto Cristina Fernández de Kirchner como el presidente Javier Milei, a pesar de provenir de aspectos ideológicos opuestos, comparten y aplican un conjunto de estrategias populistas fundamentales, desde la construcción de un antagonismo claro entre nosotros y ellos, hasta el cultivo de un liderazgo carismático y personalista y el uso de una retórica simple y emocional. Ambos demuestran cómo el populismo trasciende las ideologías para convertirse en un estilo político adaptable y eficaz. Su habilidad para generar confianza en las instituciones tradicionales, para movilizar masivamente a sus bases explotando agravios sociales y de emplear estratégicamente los medios, especialmente las redes sociales, para establecer una comunicación sin intermediarios, son pruebas de cómo utilizan este estilo para hacer política. En última instancia, la persistencia de este fenómeno en nuestra República Argentina subraya la importancia de comprender sus mecanismos más allá de las figuras individuales para entender cómo se simplifican realidades complejas y se forjan lealtades emocionales en el escenario político argentino. Lealtades emocionales, pero completamente vacías de ideales.